contar de todas las prácticas, no necesariamente de árboles. Hola, Javier. Bueno, mientras Gusto se prepara, eh, les repito, esto es una clase de consulta, que las armé por pedido de ustedes. Así que pregunten, Yo ya estoy, si querés ya comparto. dale. Tengo el árbol binario acá. No, Agrandalo, Augusto. Tipo, hasta ahora ya no veo. a ver, Control scroll seguramente para ahí el está. otro lado. Ahí se ve. Sí. Sí. Acá busco el. Se me complica esta parte del erase. Sí. No entiendo mucho, ¿ves? Yo estoy haciendo todos comentarios, pero como me cuesta de cierta manera, ¿qué es lo que hace? A ver. ¿Se te complica? Bueno, la primera parte del while, sí. No, no, de cómo hace los enganches, a eso me refiero. Sé que va todo a la derecha. Sí. Va todo a la derecha para encontrar el máximo. Y una vez que encontró el máximo, a ver, que yo también lo tengo que ir Me vino repasando. Juan. Hola, Juan. Bueno, en la línea Buenas, ¿qué tal? 200, ¿Cómo andan? ¿cómo anda Juan? ¿Todo bien? Buenas. Hola, Dani. Bien, bien. En la 200 lo que hace es, le asigna al reemplazo, que sería el máximo, le asigna el padre que tiene el nodo actual. Hasta ahí estamos. Sí, sí. A la derecha del máximo le pone todo lo que tiene a la derecha el nodo que estoy borrando. Me fui por la izquierda y busqué el máximo. ¿Te acordás cómo era esa parte? Sí. Bueno, entonces todo lo que tenía a la derecha, el nodo que estoy borrando, lo tengo que poner en el nodo que estoy poniendo de reemplazo. Y este if, si el prev is not known, Y ahí viene la parte linda. El prev se quedó con el, máximo. el máximo. Sí, con el máximo. Bien. Y sí, si el prev no es none, lo que hace es todo lo que tenía a la izquierda, El máximo. claro, todo lo que tenía a la izquierda del máximo lo pone a la derecha. Ah, sí. Todo lo que tenía el nodo a la izquierda. Lo vamos a tener que dibujar porque hasta yo me confundí ahí, ¿eh? ¿Querés que te pase el código? Y. No, lo tengo acá, no te da problema. Ah, Pero ok. hasta yo me lo tengo que poner a pensar cada vez que lo miro esta parte. Dejo de compartir.
No, no, está bien, no, no, sí, es lo mismo, el mismo código. No, ahí. Yo decía si dejaba de compartir para ver el No, dibujo. vamos a tener que hacer un dibujo. Porque, para que se entienda más fácil, porque el prev no es el máximo, es el padre del máximo. Fíjate cómo se van moviendo los punteros en el while. Claro. Para que vamos a abrir. Voy a compartir yo, Augusto. A ver, Bueno, un segundo. Esto sería. Bueno. Ahí se ve. sí, sí. Bueno, vamos a suponer que queremos borrar la raíz, el 5 este. Bien. Entonces, lo que hace este se mueve a la izquierda y después se va moviendo a la derecha mientras tenga algo a la derecha. Entonces, yendo al dibujo, se mueve a la derecha acá, tiene algo a la derecha, se mueve acá. No tiene nada a la derecha, este es el nodo que va a ir de reemplazo, pero fíjate que cuando arrancó la iteración, máximo apuntaba a acá. Se entró al bucle este, porque el 2 tiene algo a la derecha, el 4. Entonces dijo que prev apunte acá. Entonces ahora prev apunta acá. Esto es prev y este es el máximo. ¿Verdad? Sí, sí. Vuelve a iterar acá, no hay nada a la derecha, entonces lo que me quedó fue esto. Que el máximo apunta al 4 porque no tiene nada acá a la derecha y P apunta al prev apunta al 2. Bien, ahora al máximo le asignamos el, el mismo padre que el nodo que estamos eliminando. Quiere decir que lo que está acá arriba, que en este caso va a ser el nodo escondido, va a apuntar ahora a este 4. Bien. Todo lo que va a la derecha eh, del nuevo nodo, a la derecha le ponemos todo lo que está en el nodo que voy a eliminar a la derecha. Entonces, ahora, va a quedar rebuscado si lo hago así. Esto va a apuntar acá, ¿verdad? Puse a la derecha del nodo que va a reemplazar
lo que apuntaba el nodo que estoy borrando. ¿Está claro ahí? Es esta línea. Y le digo al nodo que puse a la derecha que el padre ahora es este nodo. Que el padre ahora es este nodo. ¿Me seguí hasta ahí? Vamos línea por línea. Me perdí un poco cuando apuntaste al 7. Porque es esta línea. Sí, lo de root right, pero no sé por qué lo hace. A eso me refiero. Y porque tengo que moverlo acá arriba. Este 4 lo tengo que poner acá arriba. Y yo no reemplazo valores, sino que muevo el nodo. Entonces, todo lo que este nodo apuntaba a la derecha, ahora lo va a apuntar este, que es el nodo que lo va a reemplazar. Ahora sí. Bien, seguimos. Bueno, este del padre es la contraoperación de esta. Digo que el que está a la derecha, ahora su padre es el nuevo nodo que está en reemplazo. O sea, que el padre del 7 pasa a ser el 4. Ahí vamos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora llegamos acá, al prev. Digo que el prev a la derecha va a contener todo lo que tenía el que subo a la izquierda. O sea, lo que yo hago es que este enlace lo saco y le digo que apunte acá. Porque ahora este va a ir a parar acá arriba. O sea, como que estoy sacando esta rama y la estoy puenteando. Sí, sí, sí. Como que antes tenía de interventor el 4 y ahora es el 3. Exacto. Esto, ya los pasos que hice fueron estos. Hice que el 4, el 7, el 4 tenga a su derecha todo lo que el 5 tenía a su derecha, que es el 7. Hice que el 2 tenga a su derecha todo lo que el 4 tenía a su izquierda, que era el 3. Y vamos a ver qué otro paso tengo. Y digo que a la izquierda tenga todo lo que el nodo que estoy borrando tenía a su izquierda, que era el 2. Entonces, lo que hice fue corregir acá. Hice este enlace. Bueno, y contra la contraoperación. Cuando le asigno un hijo, tengo que refrescarle el padre al hijo que estoy asignando. Viste que fuimos por cada uno de los pasos y hicimos el arreglo y ya fíjate que se acomodaron todos los enlaces. De este dibujo feo que había quedado, pasamos a este. Ahora entiendo. ¿Se entendió o lo repetimos de nuevo? No, no, sí, lo entendí. Se me complicaba la parte de los enlaces. De cómo Sí, hacía los sí, enlaces. fíjate que me tengo que poner a pensarlo. De cómo va haciendo los enlaces para irlo reemplazando. Pero, ¿se entendió? Si no agarramos otro ejemplo, no hay ningún problema. Yo lo entendí bien. ¿Algún otro? Bien, bárbaro. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hola, Javier. Una consulta respecto a los tags, que es una duda que vengo arrastrando hace rato, pero no me pareció tan importante, pero bueno, para quitarme la duda. Generalmente en la teoría o en los ejemplos que tenemos, los generadores se llaman como vacío o desde secuencia, cosas así, ¿no? Mm, Yo ya hice HIPO, entonces como que acostumbro ponerle a los generadores el nombre del tipo de dato, de la clase. Y en este caso, cuando tenemos, por ejemplo, el generador vacío y el generador desde secuencia, los llamo igual porque
como tienen diferencia de parámetros, no hay drama. El tema es que en el TAD está bien llamarlos igual. El único problema que tengo es cuando llego a la sección exporta, porque tengo dos cosas que exporta con el mismo nombre. La diferencia es que una recibe argumento y la otra no. Sé que por ahí es medio una boludez, pero tengo la duda y para saber qué onda. Mira, si no te puedo responder ni por sí ni por no, porque la verdad que desconozco si hay alguna restricción en cuanto al nombre de los generadores. Yo te digo que lo aprendí como regla el darle un nombre que me resulte descriptivo con referente al tipo de constructor que, por ejemplo, el vacío se genera a partir de una secuencia o lo que sea. Coincido con vos, Dani. Sí. Después fíjate que si como que lo estás relacionando ya el código en el que lo implementás. Fíjate que si nosotros lo relacionamos con Python, le tendríamos que poner init al, Sí, al en generador. eso tiene Pero razón. acordate que el TAT tiene que estar, es lo más alejado. Vos se supone que no tenés idea en qué lenguaje se va a programar. Eh, si te digo que existe una restricción de sobrecarga de operadores, te estaría mintiendo. Lo desconozco. Yo, en lo particular, iría por darle un nombre que indique o que sea un poco descriptivo de lo que hace el generador. Ok, no me encanta, pero bueno, muchas gracias. Y el TAD es difícil a veces sacar de la cabeza la parte que tenemos ya de preconcepto de programación. Claro, yo normalmente lo que hago con el TAD es literalmente hacerme la plantilla antes de programar. O sea, uso los nombres que ya sé que voy a usar, entonces solo leo y digo, bueno, hice este, me falta aquel otro, o este que hacía, lo uso mucho para eso, pero sí tengo ese problema con el constructor. Solo con eso, por suerte, pero bueno, sí es medio choto, medio feo. Sí, después vas a tener lenguajes que te permiten la sobrecarga, otros que te permiten el uso de parámetros opcionales como es Python, y bueno, entonces eh, ahí ya te va dando las distintas opciones que tenés de cómo implementarlo. Pero Pasa, Dani, que me parece que ahí se mezcla un poco, por un lado, qué lenguaje es, el tema del código, el concepto, y por otro lado el TAD de forma teórica. O sea, es como que se está juntando un poco todo. Yo lo separaría sí, y iría por donde dijiste yo vos, o sea, así sin mezclar mucho y manteniendo una coherencia. También, como dice Facu, porque es lo del lenguaje, o sea, esa es una especificación del lenguaje, eso, digamos, de ponerle ese nombre, porque hay otros en los que podrías ponerle el lenguaje el nombre que quieras al generador, no Y incluso necesariamente el nombre de la clase. hay costumbres por cada lenguaje. Python tiene las suyas, JavaScript o algún framework puede tener otra. Sí, Y yo por como ahí dice no me Facu en el fijaría tanto. chat, el TAD es genérico para todos. Y eso sí, en realidad se los aclaro porque es importante. Exacto. No tiene que tener el TAD especificaciones del lenguaje. Poner, no sé, si hablas de coordenada, no hablas de cómo moves el puntero. No sé, en los axiomas no hablas de cómo moves el puntero de la coordenada. Eso no importa, porque podés hacerlo con punteros no tiene que dar especificaciones de la estructura interna o del lenguaje que uses el TAD. Podés agarrar el es, mismo TAD y así como lo haces en Python, programarlo en Java. Es que esa sería la idea, que sea como una especie de mapa a seguir, digamos. sí, tienen razón. Tienen que pensarlo siempre lo más aislados, separados de los preconceptos que tengan de el lenguaje en el que lo van a programar. Volviendo al ejemplo de los constructores, hay lenguajes determinados como Python que tienen una palabra, un nombre reservado para el constructor. En este caso Python usa init. Si van a TypeScript o JavaScript tenés el constructor. Pero si se van a Java o C Sharp, usan el nombre de la clase o estructura y permiten la sobrecarga de constructores.
En este caso Python no tiene la sobrecarga, sino que te permite el uso de parámetros opcionales. Pero ya entramos en preconceptos del lenguaje que no tienen que afectar, que no se tienen que ver reflejados en la implementación del TAD. Tenés dos constructores, uno que genera el TAD a partir de una determinada estructura y otro que lo genera vacío, y bueno, sabés después en qué se va a volcar. Ok, me Sí, convencieron. porque incluso, Dani, si seguís profundizando, podés tener más de un constructor y ahí te empezás a meter en más problemas todavía, con lo cual no me metería tanto en eso, porque me parece que es para confundir por ahí un poco. Sí, sí, Sí. en eso tiene toda la razón. La verdad es que sí es crear confusión de gusto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. De Y nada. otra consulta. En la teoría vimos, cuando vimos coordenada, vimos esto de coordenada liviana y pesada, que la pesada era como que tenía más datos propios de la estructura y demás. ¿Eso qué importancia le damos? O sea, ¿tenemos que saberlo o solo fue un ejemplo como para ver que hay otras formas de implementarla o por dónde va eso? Es el nivel de acceso que tiene. Pienso que se refiere a eso con liviana y pesada. No me acordaba de ese concepto. ¿Ustedes, chicos, se acordaban? Eh, Yo tengo algo notado. Ahora, si querés, lo leo para que lo busco. Me parece que se refiere al Estaba nivel de hablando acceso. con el micrófono apagado, qué tarada. No, te decía que no me acuerdo. O sea, una vez que dijeron liviana y pesada, dije, existe, pero no tengo ni la menor idea de qué. Sí, si mal no recuerdo las diferencias que vimos, que por ahí me equivoco, creo que no, pero por ahí sí. Las diferencias que vimos eran la información que contenía. La pesada como que nos permitía hacer más cosas directamente, como que tenía más información. La liviana solo refiere a un nodo y gracias. Como Sí, nada más exacto. que eso. Te permite tener más acceso. Sí, debe eh, ser la que tiene los getters y los setters. exacto, que tenés para retornar el value. En el caso del nodo, tenés un acceso probablemente a la clave y otro al valor, y te permiten modificar. Ah, sí, acá dice que tiene cosas externas. Y sería solo otra implementación, ¿no? O sea, no lo vemos como algo necesariamente a saber o que sí o sí vamos a hacer, solo es otra implementación. No, es solamente otra implementación. Si yo te pido que me des la opción de modificar un valor en una coordenada de una lista, es un método bastante simple, porque ya contenés el nodo, por ejemplo. Y le agregarías un método o implementarías el value como una property para poder sobreescribirlo o leerlo. Es un anexo, un plus que le estás agregando a la coordenada. Claro, lo que puso Augusto. Yo sinceramente me había olvidado de ese concepto. Buenas, La Mateo. yo recién entro, no sé, capaz que ya lo preguntaron. Eh, el tema del ABL, hay una parte práctica que dice que cómo podría sacar la altura, para que la leo de vuelta. Claro, que no almacenar la altura en el subárbol, no entiendo cómo se tendría que hacer eso. Eh, no almacenar la altura de cada nodo. ¿En qué situación tendría sentido eso? Y el punto F, ¿te referís? Sí, ese. Y vas a necesitar de un método que haga el cálculo de la altura del nodo.
O sea, vas a necesitar algo que se te vaya por cada una de las dos ramas. O sea, estoy parado en un nodo. Para saber la altura de ese nodo, tengo que saber la altura de mi árbol, de mi subárbol izquierdo, de mi subárbol derecho, y a la mayor le tengo que sumar 1. Estoy parado en un nodo, mi altura es la altura de la mayor altura de uno de mis hijos, de mis subárboles, más 1, más la mía. Si no la cargas, no la tenés almacenada en el nodo, vas a necesitar calcularla de esa manera. Voy a tener que tener un método probablemente recursivo, ya que es un árbol, aunque también se puede implementar iterativo, donde yo le diga a mi subárbol, a mi puntero a izquierda, le diga devolveme tu altura, a mi puntero derecho, a mi puntero a derecha, devolveme tu altura, me voy a fijar cuál de las dos es mayor y le voy a sumar 1. Y ahí voy a obtener la altura de mi nodo. ¿Y para qué? Lo que más duda eso entendí más o menos. Lo que más duda me da es eso de que en qué situación tendría que hacerlo. Claro, en qué situación tendría sentido. Y si no lo almaceno. ¿Y cuándo necesitas la altura? ¿Para calcular qué en un árbol ABL es tan importante? Factor de El equilibrio. factor, eso. Exacto. ¿En qué situación vas a necesitar eso en el factor, cuando calculas el factor de equilibrio? Y otro problema que te vas a encontrar si la almacenas es que cuando haces una operación de insertar o de borrado, si inserté y borré, después que hice todo ese lío, como mostramos para cuando borramos, ¿qué tengo que hacer si tengo la altura almacenada en cada uno de los nodos? Borré un nodo. ¿Qué tengo que hacer con toda la rama que sube hasta la raíz? ¿Qué tengo que irla actualizando? Y se va a cambiar. Exacto. Tengo que tomarme el trabajo de ir y actualizar la altura de cada nodo, si no la tengo, si la almaceno. Entonces ahí entro en un problema. ¿Cuándo me conviene guardarla en el nodo de la altura o me conviene calcularla? Claro, es mejor calcularla, si no gastas más. Tenés un proceso extra. Claro, o sea, es discutible porque también está haciendo una función, un proceso extra que, o sea, ¿qué Sí. conviene más? eh, lo que pasa es que el factor de equilibrio me usa dos ramas para calcularlo. Y en cambio, si yo calculo, tengo que eh, calcular de las dos ramas. O sea, cuando yo vengo corrigiendo la altura, voy por el mismo camino que, por ejemplo, inserté. Pero todas las otras subramas no las toqué, no las toco. Se mantienen. En caso contrario es si yo lo voy calculando, tengo que calcular para todos los nodos. Vamos a hacer otro de los arbolitos feos esto que dibujo. Así. Buenas. No sé si se me escucha. Sí. Ahí va. Yo por lo que entendido más nada en la parte de pensarlo en un entorno de RAM restringido, era si tengo un árbol gigante, la altura esa que tengo almacenada en cada nodo me ocupa espacio. Eh, entonces, quizás con un árbol muy grande sería más conveniente calcular las alturas que mantenerlas guardadas en cada nodo. No sé si lo había pensado por ese lado, Ceci. No lo veo para ese lado. Ahí va. No, yo porque la profesora, por ahí lo estoy recordando mal,
nos había dicho de que, bueno, teníamos que considerar el hecho de almacenar la altura de cada nodo, porque es memoria ocupada. Sí, sí, es Pero un dato extra. claro, entonces había que considerar el hecho de cuánto me costaba calcular la altura y cuánto me costaba ¿Y cuánto almacenar la altura. costaba almacenarla? Claro, Sí, por ahí obvio. lo pensé mal, por eso lo No, consulté. no, no, no. Obviamente tenés un costo y esa comparación de recurso utilizado de almacenamiento contra recurso utilizado de procesamiento es una comparación válida, un análisis válido el que estás haciendo. Yo quería marcarle esto, que es otro. Yo a lo que voy es que, por ejemplo, si vos me decís que esa función que tengo que hacer para los cálculos es recursiva, en todo caso es preferible tener una variable de almacenamiento, ¿o no? Sí, es el análisis, los análisis son todos válidos, mientras vayan a través de de esos argumentos. Pero la contrapartida que yo te decía era en cuanto al cálculo, es que, suponete, tengo este árbol, voy a insertar el 6, entonces del 7 me vengo al 4, del 4 me vengo al 5, no tengo nada, lo inserto acá. Bueno. Bueno, ahora para ir actualizando las alturas, yo tengo que ir actualizando las alturas en este camino que fui el que usé para insertar. Acá le pongo la altura, acá le pongo la altura y acá le pongo la altura. Y de esa manera puedo ir calculando los factores de equilibrio. Pero si yo lo calculo, la altura, acá me paro acá y tengo este nodo. Tuve que calcular acá la altura. En el 4 voy a tener que calcular la altura basándome en este subárbol. Pero también voy a tener que calcular la altura de este subárbol, que yo no sé qué tan complejo es acá abajo, pero voy a tener que ir calculando en forma recursiva o como lo tengo implementado, la altura de todo este subárbol que no fue afectada por la operación de inserción. Pero para obtener la altura de este, sí, estoy obligado a hacer todo ese cálculo. Si lo tengo almacenado, no voy a necesitarlo. Es otro argumento válido para lo que estábamos hablando recién. Uso de espacio contra uso contra procesamiento. Pero es para que ustedes hagan el análisis y mientras vayan por esos rumbos está correcto. ¿Entendió? Se quedaron mudos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hago? Implemento lo que tendría que hacer, pero después le digo que no conviene, como con las iterables que hicimos de algunas cosas y las recursivas. Saco la conclusión. Sí, si te hablan que tenés pocos recursos de almacenamiento, te conviene calcularlo. Si tenés muchos Claro, recursos claro, de en esa, almacenamiento, claro, depende del contexto en el que estás operando la estructura, es qué te conviene. claro, en el contexto. Pero la memoria RAM no es procesamiento. Y pero es un recurso que vos no sabés cuánto tenés. Es un recurso que hace uso el procesador. Mm, Igual no sé, no, no, no. Esto es para hacerlo pensar y que saquen ustedes conclusiones. No le van a hacer esa pregunta, no le vamos a hacer esa pregunta en el parcial, no se asusten. Es para que hagan estos análisis. La van a hacer pregunta oral. Básicamente.
Y si la hacemos oral, me dan cualquiera de esas respuestas son válidas los análisis que hicieron. Si tengo espacio de sobra, ¿qué voy a hacer? ¿Lo guardo? ¿Lo almaceno? Y si tengo espacio de sobra, obviamente lo voy a almacenar. ¿Para qué me voy a tomar el trabajo de calcularlo siempre? Si tengo pocos recursos de almacenamiento, y lo voy a tener que calcular. Y depende, 5 puntos sobre qué. Bueno, ¿alguna otra duda? Veo un montón de chicos de Pergamino. ¿Tienen algo que quieran consultarnos? Porque los nuestros saben qué explicamos y qué no, pero los... Sí, por ahí tienen alguna duda y la quieren preguntar, ¿no? Pregunta. ¿El copy es mejor recursivo porque te sirve tanto para la derecha como la izquierda? Esa es como la única ventaja que tiene. Desarrolle. Ahí comparto. El copy es mejor iterativo. Vamos a arrancar por ahí. Como todo. Nada más que a veces es bastante engorroso escribirlo en los árboles, pero arranquemos por esa. No, acuérdense, siempre es mejor una implementación iterativa. Que a veces es difícil encontrarla es otra cosa. Que a veces sea necesaria la recursión es otra cosa. Pero en eficiencia, siempre mejor la iterativa. Y en eficiencia sí, Juan. Porque va una sola vez. No necesita ni una pila de ejecución, ni volver. Va y listo. Pero Ahora, no es mejor en el sentido de eso de que cada vez que va copiando va haciendo eso de los padres, que los va enganchando el copy. Que eso en el find, no, en el find o en el insert, no me acuerdo cuál era. No te servía mucho. Por sí, eso En era ninguno mejor de la los dos, sí. iterativa. obviamente, vale, vamos a mirar el código del copy. Queda una pavada. Sí, no me El acuerdo de código copy, pero... el código del copy queda una pavada. ¿Cuál es yo estoy copiando un árbol, ¿cuál es mi situación de corte? Que sea el nuevo nodo, sea Que el nodo a copiar el sea nodo Que que sea tengo, que nono. estoy señalando, exacto. claro. Entonces mi condición de corte es esa. Si no es un nodo, si no estoy si el nodo existe, lo que hago es lo copio el nodo, creo un nuevo nodo igual a ese, le asigno el padre y después hago la copia del subárbol izquierdo y del subárbol derecho. Y este do copy, si a la izquierda tiene un árbol de altura 1.000.000 o es un nodo terminal, a mí no me importa el problema del do copy. Obviamente, la simplicidad que queda al implementarlo es evidente. Si esto nos ponemos a pensar en manera iterativa, que tengo que ir actualizando los padres y todo, y sí, es un lío. Ponérmelo a pensar ya de por sí.
Ponérmelo a pensar ya me asusta para hacerlo iterativo. O sea, como que uy, seguro a Gusto le pasa lo mismo que a mí. Como que entiendo y no entiendo, como puso Javier ahí en el. Y Es yo como creo Exactamente, hermano. que la pregunta es, ¿qué es mejor? No te hablan de eficiencia, te dicen el copy recursivo o el copy iterativo. ¿Cuál sería la respuesta? En términos de eficiencia, la recursión genera tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero para la manera de entender el problema, se utiliza la recursión que facilita la escritura Tienen que y la hablar. resolución, digamos. O ¿Qué sea, es el ahí lo que recursivo? tiene buena la recursión es que es simple. Y Esta, claro, en este porque caso. lo Sí, pensá, la Después el recursión es... resto tiene todo en contra. Exacto, porque vos pensás que ¿cuántas veces se va a crear un nuevo contexto llamándose a un nuevo do copy en un árbol, copiando un árbol? O sea, por cada nodo se va a llamar 2 llamadas recursivas. Sí, es un montón, sí. La pila de activación, Exacto, estoy haciendo una cantidad de entradas terrible a la pila de activación. Entonces, ahí tengo la contraparte, el problema de la recursión. La ventaja, miren lo bonito y cortito que queda la implementación y lo fácil de entenderla que es. La desventaja, aplicas un copy en un árbol, te salta Dark Overflow y sonaste. Y habría que ponerse a sacar la cuenta, pero el copy de un árbol de no muchos nodos te hace saltar el error de Python de llamadas recursivas. Recursión máxima, sí. Exacto. Ahí es la limitante que tenés. ¿y para qué lo usamos entonces? La recursión. Sí, Y porque es una forma de programación, hay muchos problemas que son a veces no encontrar una manera de iterativa. iterativa de solucionarlo. O la encontrás, pero es Es muy realmente muy engorroso. complicada. Y después entras a jugar con otras cosas. Muchas veces, como dice Fanny, es más fácil una implementación recursiva que una iterativa. Y vos sabés que el contexto en el que se va a ejecutar el problema es acotado y corres con la venta, jugás con eso. De que el costo que vas a tener haciendo una implementación que probablemente vos sabés que por el contexto en el que se va a ejecutar va a tener un máximo de 4 llamadas o X cantidad de llamadas recursivas y vos jugás con eso. En lugar de ponerte a desarrollar algo, eso ya llevándolo a un ámbito de desarrollo. Acá ustedes están aprendiendo a hacer un uso de un modo de programación que es la programación recursiva. Ustedes Claro, tienen que aprender a saber usar una que herramienta, existe. digamos. Es una herramienta, es una forma de programación. Como van a haber modalidad de programación orientada a eventos, como van a haber modalidad de programación orientada a errores. Yo pienso, Dani, que ellos por ahí lo que los confunde un poco es esto de decir, si siempre es mejor la otra opción, ¿para qué tengo que ¿Por aprender qué? esta otra que no es mejor? Bueno, la Claro, respuesta es porque claro, tienen que eso. aprender los algoritmos de este estilo para conocerlos, para poder manejarlos, y bueno, después saber cuál es mejor, que normalmente la opción va a ser la iterativa, salvo, como en muchos problemas pasa, que cuando va haciendo el bug, el algoritmo, digamos, se puede llegar a hacer alguna otra cosa y por ahí conviene más. Pero básicamente piénsenlo como una cuestión académica de algo que deben aprender y además que les va a ser útil. Y también cuando se les pregunta por qué, bueno, saber explicar cuál
cuál es mejor y por qué, como se lo fuimos diciendo, pero véanlo de esa manera, como una herramienta que deben aprender. Porque si no, claro, es confuso. Si me están enseñando algo y me están diciendo que siempre es mejor el otro para que lo aprenda. Bueno, por ese lado bien. Perfecto lo que dijo Juan. Y con la parte de que tienen que ver que a veces es más engorroso escribirlo iterativo, entonces por eso se utiliza la recursión. Eso ténganlo en cuenta porque en realidad lo veníamos diciendo, pero después ustedes lo toman como si fuera para todos los casos, y en realidad no. Hay casos en los que el iterativo es mejor por las dos cosas, digamos, porque la recursión no aporta absolutamente nada. Y después los vemos escribir en los parciales que la recursión es buena porque y no, depende del caso. Entonces eso tienen que analizarlo. No sé, ponerle en el insert de la BB no sirve para nada, pero en el insert de la BL sirve para poder acomodar las alturas y hacer los movimientos a la vuelta. Entonces en eso tienen que analizar por si es mejor aplicarla o no. Vayamos a un caso todavía más básico. Le digo len de una lista. Piénsenlo de manera iterativa o de manera recursiva. A mí pensarlo ya de manera recursiva me resulta bastante más complejo. Uno más el len de la sublista o subpila o lo que me quede. Y ya pensarlo de ahí y pensarlo como un while que recorro todos los nodos hasta que llego al puntero vacío y paro de sumar. En ese caso no le veo ninguna ventaja a la recursión. No. Era lo poquito agregándolo a lo que planteaba Fanny. Sí, incluso Dani, corregime si no me equivoco, pero creo que hay un único, o son muy pocos problemas los que solo se pueden resolver de modo recursivo. Recuerdo alguna función, no me acuerdo el nombre ahora, que es un problema que creo que solo se puede resolver recursivamente. Pero bueno, ya eso viene más como dato casi de color. Lo importante es lo que se fue diciendo acá. O sea, Sí, son muy pocos los casos. muy pocos, exacto. Eh, no puedo encontrar, yo sé que había escrito el len de los dos en alguna estructura, pero no lo puedo encontrar. O sea, la Eh, recursividad sería un complemento, más o menos, que te ayuda como a entender mejor el código, pero siempre va a ser mejor iterativamente. O sea, es una herramienta que ustedes tienen que saber que existe y que tiene un costo. ujú. Y después ustedes, dado el contexto, van a saber, van a tener que determinar cuándo lo aplican y cuándo no. En árboles, y sí, es mucho más fácil resolver todo en forma recursiva. Y no sé quién la inventó, Augusto. La recursividad debe venir de algo matemático. Y otra. ¿Podemos repasar las rotaciones de ABL? ¿Sí? Espera que busco el apunte que me había hecho. No había dejado de compartir. Va, perfecto. Bueno, caso 1. ¿Se acuerdan? Todo desbalanceado
a izquierda. Lo único que hago es subo el nodo como raíz. Factor de equilibrio 2. El factor de equilibrio de la izquierda es 1. Rotación simple a derecha. Subo el 3, bajo el 5. El caso Ahí, 2. ahí tendrías que hacer que la raíz apunte al 3 y después Exacto, que... sí, sí. Sí, con los correspondientes, esto es son las rotaciones. Después, cómo tengas implementada la estructura de tu árbol. Si tenés un puntero al padre, tenés que hacer todas las actualizaciones. O sea, Claro, el padre del 5 tiene que apuntar al 3 y el 5 va a tener como padre el 3. O sea, vas a tener que hacer las correcciones de puntero. En el caso de al revés, el desbalance es hacia la derecha, lo que hago es una rotación simple a izquierda. Vuelvo a subir el 3 y bajo el 1 y lo dejo a izquierda. Es lo mismo que hice antes, pero para el otro lado. Los casos donde el desbalance es cruzado, lo primero que hago es hago una rotación, en este caso a izquierda, y lo que terminé yendo es al caso 1. Y como este caso ya lo conozco, hago la rotación simple a derecha. Y el caso 4 es cruzado, pero para el otro lado, lo cual tengo una rotación simple a derecha seguida de una rotación simple a izquierda. Con estas 4 rotaciones se resuelven todos los desbalances en un árbol ABL. como que las dos últimas tienen que llegar a ser como de las dos primeras, ¿no? Sí, terminan siendo una de las dos primeras, porque vos fíjate que subiendo el 3 te quedó 5, 3 y 1, que es este caso. Haces doble, Augusto. Sí, es más, si lo buscan en un libro, esto lo van a ver las dos primeras como rotación simple y la 3 y la 4 como rotaciones doble. Pero son los únicos casos de desbalance que van a encontrar. Que se va a encontrar mientras se va desarrollando un árbol ABL. En el 10, en el caso, viste que había que hacer el conjunto. O sea, lo que hago es al árbol este cambiarle el nombre por el conjunto y hacerle las diferentes cosas que le había puesto en la especificación adentro. Tipo que yo le había puesto que se arme, ¿cómo eran las cosas que tenía el conjunto? Tipo que sea un, Unión, ah, intersección, todo claro, eso. unión, intersección, esas cosas, Sí, que lo hago a partir de la estructura. sí, exacto. Así es el lado a punto. ¿Pero qué es el conjunto de Python o el de discreta? No, el conjunto el conjunto matemático, creo que es el del práctico 1. Que el conjunto de Python está basado también en los conjuntos matemáticos. En todos los lenguajes van a encontrar creo que son back y set, ¿no? Normalmente tienen esos nombres en la mayoría de los lenguajes.
Pero bueno, quedó claro lo de las rotaciones. Sí, eso quedó claro. Fíjense las relaciones que tienen los factores de equilibrio. ¿Cómo me doy cuenta cuál de los 4 casos es mirando el signo y el valor del factor de equilibrio? Sí, yo estoy en el caso 1. Tengo que el nodo que tengo desbalanceado tiene un factor de equilibrio 2. Sé que el lío lo tengo para la izquierda, no para la derecha, porque por cómo calculo el factor de equilibrio, que es altura izquierda menos altura derecha, sé que tengo un desbalance de el subárbol izquierdo es 2 niveles más alto que el subárbol derecho. Por ende, tengo que arreglar el lío que tengo en el izquierdo. Y cuando voy a mirar la altura de mi subárbol izquierdo, el factor de equilibrio es 1. Fíjense que 2 y 1, positivo ambos, es una rotación simple. Pero si yo tengo estoy en el caso 3, mi factor de equilibrio también es 2. Tengo un lío en mi árbol izquierdo también. Pero el factor de equilibrio de mi subárbol izquierdo es menos 1. Este caso requiere una rotación doble. Fíjense, positivo, negativo. Positivo, positivo. Lo mismo ocurre para la derecha, menos 2, menos 1, una simple rotación. Caso 4, menos 2 más 1, una rotación doble. Mirando el factor de equilibrio me doy cuenta qué tipo de rotación es. Porque tengo que encontrar una manera de darme cuenta en la programación cuando estoy implementando el árbol ABL. Acá nosotros lo miramos y nos damos cuenta. Y más duda, más duda. Yo Un tengo una grafo. pregunta. Bueno, dale. No, Augusto, pregunta. No, la mía es sobre teoría. Dale. ¿Cuál es la diferencia de ese visual que tenés vos con el azul? ¿Con cuál? ¿Con el que usa gusto? No, el que tenés vos tenés uno violeta. ¿Este? Sí. Ah, y el que tiene a gusto, por ejemplo, es azul. Esto es Claro, Visual yo tengo el Studio. azul también. Bueno, pero Es otra aplicación. son otras aplicaciones. Vos tenés el Visual Studio Code, Claro. que es un editor de texto enriquecido. Esto es una IDE de programación. Esta es la herramienta, la IDE de desarrollo de Microsoft. El NetBeans de Microsoft. Ahí está. Pero este no tarda tanto Y en lo que abrir. ustedes tienen es el Notepad++, digamos. Plus, plus, plus. El Visual Studio Code es una herramienta de Microsoft. Creo es open source, me parece. Pero es un editor de texto enriquecido. No sirve para compilar. Yo tengo acá, lo uso para abrir los archivos de Python porque también tiene soporta este lenguaje, pero yo lo uso para programar en C Sharp. El que yo tengo instalado no le instalé Python, así que el mío no soporta Python. Mal Fanny. No lo uso. Pero sí, son dos herramientas distintas. Con iconos parecidos porque son del mismo dueño, pero son herramientas distintas. Pero no se pongan a instalar, yo lo tengo que usar porque lo uso para otro lenguaje, pero no tiene sentido. No, el code para lo que necesitan ustedes les sobra. Sí, es bárbaro. Funciona bien, está buenísimo. ¿La duda de Augusto?
Ah, sí, llegamos a dar algo práctico de grafos. Muy poco. Porque, o sea, para el parcial, porque ya la semana que viene es la semana del parcial. Por eso. Calculo que puede ser para la segunda instancia o tercera, ¿no, Dani? Para la primera creo Sí. que no. No, para las instancias de recuperatorio. Puede que Recuperatorio, haya alguna pregunta muy básica, pero no suele incluir nada en el parcial. En la primera, En la primera, sí, en el parcial. claro. Pero bueno, eso sáquense la duda con Ceci el miércoles. Entonces, Ella hace los parciales. Esa es una pregunta para Ceci. Así que no se olviden de preguntar. Todo lo que sea referente a qué entra, qué tema y eso, el miércoles a Ceci. No les queremos decir una cosa y después que ustedes se encuentren que con sea otra. otra. ¿Entienden? Porque ahí sí nos va a jugar la culpa. ¿La semana que viene es el parcial, Dani, ya? No tengo la agenda. Sí, el 2. El 2. Bien, el 2. Nos queda otra práctica igual. Perfecto. Ahí me imagino que el 31 no van a estar tan tímidos como ahora que no hablan. Van a tener todas las dudas No, puestas. pienso que no. Muy mal, Augusto. Yo sí lo implementé cuando hice la cursada. Hacen bien en tener miedo, ¿eh? Aprovechen el fin de largo para implementar cosas. Aprovechen el aislamiento. También. Tienen Menos LOL y cuánto- más estructura de datos. También. tienen ¿cuántos días nos quedan todavía hasta el 30? Casi 10. ¿Cuándo termina esto? El domingo termina. Ah, el domingo sí. Vamos a El ver si domingo, sí. termina, pero bueno. Acá en Junín 10 seguimos días. así, seguimos. Sí, lo que pasa es que rendimos el miércoles, el jueves y el viernes que viene. O sea, tenemos que estar estudiando para las 3 materias que las rendimos en horas de diferencia. Bueno, pero tenés 240 horas. Si las repartís más o menos, te va a andar bien. Y es la vida del No. estudiante. No pueden decir que nosotros no les dijimos que tenían que empezar hace mucho con estructura de datos, ¿eh? Del día 1 o del día 0 casi, ¿no? Fuimos muy buenos y les avisamos cómo venía la mano. Dani les decía, pónganse a codear. Y no le hicieron caso, me parece. Y ustedes, ahí tengo comunicaciones. Fanny, todo lo que está bien, es genial. Ah, pero bien, por cómo vienen preguntando, veo que están codeando. Sí, sí. Ya Sí, levantaron. han metido mano. Se ve que han progresado, ¿cierto? Después van a tener pesadilla con Dani. No, porque yo soy bueno. Bueno, con Ceci. Mira, el 9 tiene el Tienen una semana de diferencia, mira. 9 tienen. Ya el 7 liquidaron las materias, aprobaron estructura. Claro, porque aprueban el parcial y ya se le sacan de encima, no es que tienen 2 parciales ni un trabajo que hacer, nada. Claro. Aprovechen eso. Ujú.
Tienen que hacer el parcial y el lunes convencernos a nosotros. Bueno, pero pero si si estudiaron bien, saben y estudiaron, van a pasar, o sea, si estudian bien para el 2, la del 7 lo hacen como si nada. olvídate, sin duda. Si dan las respuestas que me fueron dando acá cuando las preguntas que hicimos, no van a tener mayores problemas. Es una forma de motivarlo, Javier. Es un estímulo. El miedo Negativo, los pero prepara. bueno. Y bueno, pero no necesariamente tiene que ser, tiene que ser agradable, tiene que cumplir la función. Bueno, igual se conectaron 20 para un feriado. Bastante, Muy ¿eh? bien. Sí. No, Augusto, hay cierto margen. Lo que vamos a ver es si sabés o no sabés, Augusto. No, no es como una cosa binaria de si erraste algo, ya te fuiste. Claro. No, tranquilo, es para cerrar el Tranquilo. parcial. Exacto. Que es una instancia que se hace por la virtualidad, ¿no? Normalmente no se hacía, pero bueno, es parte de lo que se necesita ver para la virtualidad, que por ahí está ese agregado. Pero quédense tranquilos que si ustedes estudiaron y les fue bien y saben y demás, no van a tener ningún problema. Nadie les va a tomar nada raro ni preguntar nada extraño. En realidad, chicos, nosotros queremos que ustedes aprueben, no les vamos a hacer la vida Obvio, imposible. por supuesto. Tampoco regalar nada, pero No, se va a ver que sepan lo que tienen que saber, exacto. Pero nadie los va a matar, entre comillas. la realidad es No que especulen, estudien y sí, van a ir bien. dada la circunstancia de la virtualidad, tenemos que cerrarla, de alguna manera cerrar la nota, que no sea solamente el concepto del parcial. Exacto. Una es porque si se organizan y quieren, no tenemos forma de controlarlo. Y la otra es que somos 50 y ¿cuántos son los que tienen una participación activa? El 10%. Ujú. 15%. No, yo no pongo en duda su honestidad. Ustedes se la están poniendo en duda. Estudien que tienen tiempo y si estudian les va a ir bien. Están aburridos en la casa, se ponen a programar y listo. ¿Cuándo sabríamos que aprobamos la parte práctica? El fin de. Depende de qué tantos aprobados tengamos, Sí, es el depende. tiempo que nos lleve. ¿Qué tenés ahí, profe? Yo, Sí. un gatito, Ah, que me está rasguñando. Es nuevito. Miren qué bonito. Deja que te miren los chicos. Miren qué bonito. Eh, depende qué tanto nos lleve corregir cuando les damos la nota, pero para el domingo saben seguro. O Ustedes sea, terminan por de ahí la rendir y pregunta es si van a tener tiempo de saber si se les avisa eso. O sea, van a tener un tiempo razonable para saber que van a tener que venir a la distancia oral, digamos, ¿no? Eso queda tranquilo. igual para la instancia oral no van a necesitar un periodo de estudio.
Se va a No, por preguntar supuesto. basándonos en el parcial, ¿no? Además de que se van a dar cuenta, chicos. Si hicieron medianamente bien las cosas en el práctico, pónganse a repasar para el lunes. Y si saben que hicieron un desastre, que no le pegaron una, ni se gasten. Pónganse a repasar por recuperatorio. Claro. No, te puedo preguntar de cualquier cosa, Augusto. No me empiecen a extorsionar. Pero ahí me hiciste el código perfecto y en una pregunta respondiste un bolazo y bueno. No, no, no. Dentro de estructura. Espero que el ladrido sea de otra casa y no de Fanny porque se comieron el gato. No, no, no. Bueno, yo me voy a terminar el ABL. Nos vemos, profes. Bueno, Nos vaya. vemos. Adiós. Bueno, si no hay más consulta, nos vemos el lunes que viene, que ahí sí van a tener todas las dudas juntas.